Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por el drama, el romance y las intrigas otomanas nunca termina. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Vamos a analizar, desmenuzar y diseccionar el posible, y digo posible, porque nada está confirmado al 100%, la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que los fans de Sen Kalkapm están ahora mismo saltando de alegría, mientras que otros se mantienen escépticos. Y es normal, después de una ruptura tan mediática, cualquier acercamiento genera un torbellino de emociones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores infundados, o hay algo más detrás de las cámaras? Vamos a investigar a fondo, analizando declaraciones, gestos y, lo más importante, del lenguaje corporal. Porque, como bien sabemos, muchas veces las palabras pueden mentir, pero el cuerpo del cuerpo siempre revela la verdad. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y análisis, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, reseñas, teorías y todo lo relacionado con sus series turcas favoritas. No se pierdan nada. Y si les gusta el vídeo de hoy, déjenme un buen me gusta y compartan con todos sus amigos adictos a los dramas turcos. Cuantos más seamos, mejor. Ahora sí, prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje al corazón de la supuesta reconciliación entre Kerem y Hande. Pero hoy lo haremos con más detalle, más profundidad y con la ayuda de expertos en lenguaje corporal. Para entender todo este revuelo, primero debemos recordar cómo se conocieron y enamoraron. Fue en el set de Sen Kalkapm, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, traspasaba la pantalla. Dieron vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que primero se odiaba, luego se enamoraba perdidamente y, finalmente, superaba todos los obstáculos para estar juntos. La historia era cautivadora, pero lo que realmente enganchó al público fue la conexión real que existía entre los actores. Lo que comenzó como una simple amistad en el set, pronto se convirtió en un romance apasionado. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, siendo invitados a eventos de alfombra roja y compartiendo tiernas fotos en sus redes sociales. Parecían la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo turco. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se hablaba de diferencias irreconciliables, presión mediática y agendas profesionales muy ocupadas. Fue un golpe duro para los fans, que habían depositado todas sus esperanzas en esta pareja. Ambos actores guardaron silencio al principio, pero luego emitieron comunicados separados pidiendo respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo recibido. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado otras series de éxito como Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal con un secreto oscuro. Esta serie, un drama psicológico con tintes de thriller, ha demostrado la versatilidad de Hande como actriz y le ha permitido explorar registros diferentes a los de la comedia romántica. También ha estado involucrada en proyectos publicitarios y ha seguido siendo una figura influyente en las redes sociales. Su personaje en Bambaşka Biri le ha valido elogios de la crítica por su complejidad y profundidad, alejándose del estereotipo de la chica guapa y mostrando una faceta más madura y comprometida con su trabajo. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales. Lo hemos visto en la serie Eflatun, una producción estadounidense donde interpreta a un fotógrafo con una sensibilidad especial. Este proyecto le ha abierto las puertas a nuevos mercados y le ha permitido mostrar su talento a un público más amplio. Además, Kerem ha demostrado ser un actor comprometido con causas sociales, participando en campañas de concienciación y utilizando su plataforma para dar voz a los que no la tienen. Su compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos lo han convertido en una figura respetada más allá de la pantalla. Recientemente ha sido nombrado embajador de buena voluntad de una importante organización benéfica, lo que demuestra su influencia y su deseo de marcar una diferencia positiva en el mundo. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué ha desatado de nuevo la especulación sobre una posible reconciliación? Aquí es donde entra en juego el análisis del lenguaje corporal. En las últimas semanas, Hande y Kerem han coincidido en varios eventos públicos. No han posado juntos para las fotos, ni han hecho declaraciones oficiales,
pero los observadores más atentos han notado ciertos detalles que sugieren que algo podría estar pasando. Y aquí es donde vamos a profundizar. Asterisco asterisco análisis del lenguaje corporal, la clave de la reconciliación asterisco asterisco. Para este análisis, hemos contactado a la doctora Elena Ramírez, experta en lenguaje corporal y comunicación no verbal, quien nos ayudará a interpretar las señales que Ande y Kerem están enviando al mundo. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para entender las emociones y las intenciones de las personas, explica la doctora Ramírez. En el caso de Ande y Kerem, es importante observar los pequeños detalles, las microexpresiones y las posturas, para obtener una imagen más completa de lo que realmente están sintiendo. Asterisco 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 el contacto visual asterisco asterisco como mencionamos antes, el contacto visual es crucial. La doctora Ramírez explica, un contacto visual prolongado puede indicar interés, atracción o incluso un intento de reconexión. Sin embargo, es importante observar la calidad del contacto visual. ¿Es directo y sincero, o es evasivo y nervioso? En las imágenes del evento benéfico, vemos que ambos mantienen un contacto visual bastante firme, lo que sugiere que no están rehuyendo la interacción. Incluso en algunos momentos, se percibe una ligera sonrisa en sus ojos, lo que podría indicar una conexión emocional subyacente. Asterisco 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 la proximidad física asterisco asterisco la cercanía física, aunque no haya contacto físico directo, es otra señal importante. El espacio personal es un territorio que protegemos, dice la doctora Ramírez. Permitir que alguien entre en nuestro espacio personal indica un cierto nivel de confianza y comodidad. El hecho de que Ande y Kerem se hayan acercado el uno al otro en varias ocasiones, incluso en medio de una multitud, sugiere que aún se sienten cómodos en la presencia del otro. Asterisco 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 las microexpresiones asterisco asterisco las microexpresiones son expresiones faciales que duran fracciones de segundo y revelan emociones verdaderas que las personas intentan ocultar. Observar las microexpresiones es clave, explica la doctora Ramírez. Por ejemplo, un ligero levantamiento de las cejas puede indicar sorpresa o interés. Un movimiento sutil de los labios puede revelar felicidad o tristeza. Es importante analizar estas microexpresiones en conjunto, para obtener una imagen más precisa de lo que están sintiendo. Desafortunadamente, sin vídeos en alta resolución y análisis cuadro por cuadro, estas son difíciles de determinar con precisión, pero los fotógrafos presentes captaron momentos de sonrisas sutiles y miradas de reojo que apuntan a una emoción latente. Asterisco 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 los gestos de imitación asterisco asterisco un fenómeno interesante que la doctora Ramírez destaca es la imitación inconsciente. Cuando nos sentimos conectados con alguien, tendemos a imitar sus gestos y posturas de manera inconsciente. Esto se conoce como mimicry, y es una señal de afinidad y conexión. Si observamos que Ande y Kerem están imitando los gestos del otro, aunque sea de manera sutil, esto podría indicar que están en sintonía y que existe una conexión subconsciente entre ellos. Asterisco 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 la postura corporal asterisco asterisco la postura corporal también puede revelar mucho sobre el estado emocional de una persona. Una postura abierta, con los hombros relajados y los brazos sin cruzar, indica apertura y receptividad. Una postura cerrada, con los brazos cruzados y los hombros tensos, indica defensa y resistencia. En las fotos disponibles, Ande y Kerem suelen mantener una postura relativamente abierta el uno hacia el otro, lo que sugiere que no están a la defensiva y que están dispuestos a interactuar. Asterisco asterisco las redes sociales, un apoyo discreto asterisco asterisco. Como mencionamos antes, algunos fans han notado que Ande y Kerem han vuelto a interactuar en redes sociales. No se siguen mutuamente pero han dado me gusta a publicaciones en las que aparecen amigos en común. En el mundo digital, los me gusta y los comentarios pueden ser una forma de comunicación discreta, explica la doctora Ramírez. Dar me gusta a una publicación de un amigo en común podría ser una forma de mostrar apoyo mutuo sin llamar demasiado la atención. Es una forma sutil de mantener el contacto y de demostrar que siguen siendo parte de la vida del otro. Asterisco asterisco la presión mediática, un factor a considerar asterisco asterisco. Es importante tener en cuenta que Ande y Kerem están constantemente bajo la lupa de los medios de comunicación. Cualquier movimiento que hagan es analizado y amplificado. La presión mediática puede ser un factor importante a la hora de tomar decisiones sobre una relación, dice la doctora Ramírez. Es posible que Ande y Kerem estén siendo cautelosos y discretos debido a la presión de los medios y a las expectativas del público.
Es comprensible que quieran proteger su privacidad y tomarse su tiempo para decidir qué es lo mejor para ellos. Pero ojo, antes de que saquen conclusiones precipitadas, quiero aclarar que todo esto son solo especulaciones basadas en la observación del lenguaje corporal y las interacciones públicas. No hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Podría ser que Andy y Kerem simplemente estén siendo amigables y profesionales el uno con el otro. O podría ser que efectivamente estén dándose una segunda oportunidad. Solo el tiempo dirá. *** El paralelismo con otras series turcas, segundas oportunidades en la pantalla ***. Ahora, vamos a analizar otra serie turca que aunque no está directamente relacionada con Hande o Kerem, sí que explora temas de segundas oportunidades y reconciliaciones. Estoy hablando de KZLC Serbeti, un drama familiar que ha arrasado en Turquía. KZLC Serbeti cuenta la historia de dos familias con valores y estilos de vida completamente diferentes. Una familia es conservadora y religiosa, mientras que la otra es moderna y secular. A pesar de sus diferencias, sus hijos se enamoran y deciden casarse, lo que desencadena una serie de conflictos y tensiones entre ambas familias. La serie explora temas como la tolerancia, el respeto, la tradición y la modernidad. Pero también aborda la posibilidad de la reconciliación, mostrando cómo incluso las diferencias más profundas pueden superarse con diálogo y comprensión. En la serie vemos a varios personajes que cometen errores, se distancian de sus seres queridos, pero luego luchan por recuperar su confianza y su amor. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y la posibilidad de redención. KZLC Serbeti es un claro ejemplo de cómo las series turcas no solo se centran en el romance, sino que también exploran temas sociales relevantes y ofrecen mensajes de esperanza y reconciliación. Es una serie que te hace reflexionar sobre tus propios prejuicios y te anima a ser más comprensivo con los demás. Y hablando de reconciliación, no podemos olvidarnos de otra joya turca, Yark. Aunque es un thriller judicial lleno de suspense, el núcleo de la historia reside en la evolución de la relación entre Ilgaz Kaya, un fiscal idealista, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora apasionada y a veces imprudente. Sus personalidades chocan constantemente, sus métodos son opuestos, pero se ven obligados a trabajar juntos para resolver casos complejos. Lo interesante de Yark es cómo muestra la reconciliación no solo a nivel romántico sino también a nivel personal y profesional. Ilgaz y Ceylin aprenden a perdonarse mutuamente sus errores, a confiar el uno en el otro y a complementarse. Su relación es un claro ejemplo de cómo la reconciliación puede fortalecer los vínculos y conducir a un crecimiento personal. Además, la serie explora la reconciliación con el pasado, mostrando cómo los traumas y las heridas pueden sanar con el tiempo y el apoyo adecuado. Por último, quiero mencionar una serie que, si bien no es un drama romántico, sí que aborda el tema de la reconciliación familiar de una manera muy conmovedora. Se trata de Baba, una serie que narra la historia de una familia humilde que se ve repentinamente enriquecida después de que el patriarca herede una gran fortuna. Baba explora cómo el dinero y el poder pueden afectar las relaciones familiares. Vemos a los miembros de la familia distanciándose, peleando por la herencia y revelando secretos ocultos. Pero a pesar de todas las dificultades, la serie también muestra la importancia de la familia y la posibilidad de la reconciliación. A través del personaje del padre, vemos cómo el amor incondicional y el perdón pueden curar las heridas y unir a la familia de nuevo. En resumen, hemos visto cómo el posible acercamiento entre Kerem y Hande ha reavivado la esperanza de los fans. Hemos analizado las señales que sugieren una posible reconciliación, basándonos en el lenguaje corporal y las interacciones públicas, con la ayuda de una experta. Y hemos explorado el tema de la reconciliación en otras series turcas, como KZLC Serbeti, Yark y Baba. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse? ¿Han notado alguna otra señal que sugiera un acercamiento? ¿Cuál de las series mencionadas les ha gustado más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestras series turcas favoritas. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del análisis. Recuerden que esto es solo una especulación y que la última palabra la tienen Hande y Kerem. Pero como fans siempre podemos soñar y esperar lo mejor. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí.
Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor verdadero. Adiós.